El romanticismo desarrolla distintas categorías estéticas que colocan la emoción por encima de la razón. Lo exótico expresa la atracción por lo lejano y lo desconocido, idealizando culturas y paisajes distintos a la realidad cotidiana. Lo dramático y lo melodramático intensifican las emociones humanas, mostrando amor, dolor y conflicto de manera profunda y apasionada. Lo agreste exalta la naturaleza salvaje y poderosa, recordando la pequeñez del ser humano frente a lo sublime. Otro valor idealiza el amor, la nostalgia y al héroe sensible guiado por esos sentimientos. Lo pintoresco privilegia la belleza visual o la contemplación estética, mientras que lo frenético rompe con la calma mediante ritmo acelerado y saturación sensorial. Lo macabro, lo grotesco y lo extraño explora límites de la existencia, deformando la realidad o confrontando la muerte y la perturbación. Lo nocturno transforma el espacio a través de las sombras y el misterio. Finalmente, lo misterioso, lo fantástico, lo mágico y lo poético apelan a la imaginación, al asombro y a la sensibilidad, mostrando que el romanticismo, la emoción, es la verdadera forma para comprender el mundo. La elipsis es un recurso narrativo mediante el cual se omite una parte de la historia, ya sea tiempo, acción o información, que el espectador puede deducir por el contexto. Sirve para acelerar el ritmo, evitar escenas innecesarias o generar impacto. El uso de la metáfora en el cine consiste en hacer aparecer un segundo significado por la semejanza entre dos imágenes. Esta metáfora puede dividirse en metáfora plástica, metáfora dramática o metáfora ideológica. La alegoría en el cine es una figura retórica que trasciende la representación directa, funcionando como un sistema de significación indirecta donde los elementos visuales, narrativos o simbólicos aluden a la idea, valores o realidades más profundas. El símbolo se utiliza para reemplazar a un individuo, un objeto o un gesto por un hecho o por un signo. Estos, al igual, pueden ser clasificados como símbolos plásticos, símbolos dramáticos y símbolos ideológicos. Los parámetros técnico-expresivos en el lenguaje audiovisual son los recursos que utilizamos para comunicar emociones, ideas y significados a través de imágenes y sonidos. Entre los principales encontramos el tipo de plano, que nos permite mostrar desde un entorno amplio hasta la emoción en el rostro de un personaje. El ángulo de cámara, que puede transmitir poder, vulnerabilidad o equilibrio. Y la iluminación, que crea atmósferas, como ocurre en el laberinto del fauno, donde la luz y el color refuerzan el clima fantástico y oscuro. El sonido también cumple un papel fundamental. La música, los efectos y el silencio generan tensión o anticipación, como sucede en Tiburón, donde el motivo musical anuncia el peligro antes de que aparezca en pantalla. En conjunto, estos elementos técnicos no solo construyen la imagen audiovisual, sino que le dan sentido y fuerza expresiva al mensaje. Parámetros compositivos. ¿Qué son los parámetros compositivos? Los parámetros compositivos son aquellas cosas, elementos estéticos que se le añaden a la imagen para expresar narrativa, una intención. La composición no solo es un elemento estético meramente decorativo. Es para dirigir la mirada del espectador hacia donde quieres que vaya. Ahí es donde justamente entra, ¿cómo se le llama esto? Regla de tercios. También se puede usar una rejilla para son, por ejemplo, en este caso, usar el centro. Luego tenemos las líneas y la dirección. En este caso tenemos una línea justo que me corta. Luego el peso visual, que es justamente lo que íbamos diciendo. En este caso, la cara tiene peso visual, no solo el dónde están y el tamaño, no es lo único que importa. En este caso, si yo me pongo de este lado, aún así yo tengo más peso visual porque soy una persona y el cerebro humano está hecho para poder entender la mirada vaya hacia las personas, ¿verdad? Tenemos este elemento muy interesante, pero el elemento más interesante suele ser el rostro o figura humana, que suele ser lo que más resalta y suele tener bastante peso en la imagen. Tenemos, por otro lado, también en parámetros compositivos, también el color, también es algo importante. Aquí tenemos una iluminación cálida. Tenemos, por último, las reglas. Todas estas reglas de las que estamos hablando son muy importante conocerlas para luego romperlas, por así decirlo. Están hechas para crear narrativa, no para obligarte a mantenerte dentro de una caja, sino para que entiendas cómo funciona. No solo simplemente el alinear las cosas con las líneas que veas en tu cámara, sino que también puedas entender cómo funciona la mente humana para poder
a crear una buena lectura de imagen y cuides lo más importante. La estética debe obedecer la narrativa, la estética debe obedecer la intención. La intención que se tiene debe ser muy importante y se tiene que cuidar. Bien, eso sería todo de mi parte y pasamos a la siguiente. ¿Sabías que antes de leer una imagen ya la entendiste? Eso pasa gracias a los elementos básicos de la comunicación visual. Primero está el punto. Es el elemento más simple, pero dirige la mirada y crea atención. Después, la línea, que guía a nuestros ojos y transmite emociones, rectas para el orden y curvas para la suavidad. La forma da identidad. Círculos, cuadros, figuras orgánicas. El color comunica sensaciones. Rojo puede ser pasión o alerta. El azul, calma o confianza. Ahora, la textura nos hace sentir lo que vemos, aunque no lo toquemos. El tamaño y la escala crean jerarquía. Lo más grande importa más. Todos estos elementos trabajan juntos para enviar un mensaje sin palabras, porque en comunicación visual nada está puesto al azar. Todo comunica.